gusto, yo soy Enrique. Hola, soy Claudia Santis. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿De dónde eres? Yo soy aquí de la Ciudad de México y me estabas platicando porque en realidad ya nos acabamos de conocer ahorita que tú vienes de San Juan Chamula, de este pueblo mágico tan impresionante en Chiapas. Así es, y que creo que es uno de los pocos pueblos que queda con mucho misticismo y con mucha gran riqueza cultural y ancestral, porque sí hay mucha parte de la cultura que sigue persistiendo de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, y creo que eso es muy importante también en la gran riqueza de nuestro estado. Sí, total. Y de hecho te quería preguntar porque pues tú eres chef en México, que es un país como que es famoso internacionalmente por su comida y todo, pero la comida de Chiapas y la tzotzil específicamente, pues no es nada conocida y yo no la conozco mucho y pues te quería preguntar cómo es, cómo es la Ya cocina de sé. Chiapas. Sí, justo es lo que estamos trabajando dentro del restaurante, promover esta gastronomía chiapaneca en general, pero dándole énfasis a los pueblos indígenas y, por ejemplo, en la parte de los Altos, que es donde pertenece San Juan Chamula, la gastronomía es más como vegetariana, porque es todo lo que hay alrededor de nosotros, ¿no? En la milpa, en los huertos, o sea, en el campo, en las montañas, o sea, lo que la madre naturaleza nos provee o nos regala. Y lo más bonito también es que se va consumiendo dependiendo de las temporadas. Entonces, dentro de nuestra gastronomía Claro. hay 3 tipos de cocción que son los más importantes, que es el hervido, el ahumado y el asado. Y de esta manera es como vamos jugando con los ingredientes que tengamos de temporada o lo que tengamos en la milpa, por ejemplo. ¿Y qué sería como un plato típico? Va a sonar muy sencillo, pero realmente es muy rico en todos los sentidos, en nutrimentos, en sabor, en color, porque como la mayoría de ellos es literal ir a cosechar, hacerle la transformación y presentarlo a mesa. Entonces es como esta conexión de sabores reales, porque también hay muchos de nuestros compañeros o paisanos que siguen todavía con esta labor del orgánico o el agroecológico, y entonces todavía son estos sabores reales. Y por ejemplo, una sopita de guías de chayote con papa, Uy, qué rico. que te digo, no tiene mucha ciencia, pero que de verdad es bastante delicioso. Entonces imagínate, vas a la milpa, cortas las puntas o las guías de chayote, estás arrancando la papa, las lavas, las pones a cocer, y entonces al fusionar, exacto, estos sabores y acompañarlo con tortillas hechas a mano, porque siempre hay en la cocina, y luego también esta esencia del fogón, del humo, de la leña, o sea, que le da el toque, el sabor. Entonces es delicioso. Ah, ya me estás dando hambre. Sí, pero tú también tienes ahí un proyecto muy importante que es referente al agua. Cuéntame un poco de ello. Sí, yo tengo bueno, yo soy parte de un proyecto que trabajamos la cosecha de agua de lluvia y pues yo creo que bien lo has de conocer porque en Chiapas se ve mucho, ¿no? Está el país lleno de comunidades que tienen muy mal acceso al agua, ¿no? Donde la gente acarrea el agua o que les llega agua contaminada o en las ciudades incluso que se está acabando el agua y tenemos una organización que diseña sistemas para cosechar el agua de lluvia y trabajamos con comunidades pues para aprender en conjunto como cómo cosechar agua, ¿no? Porque, y Chiapas es un gran ejemplo, es un estado donde hay bastante poca cobertura de agua potable, mucha gente no tiene una toma de agua en su casa que funcione, pero llueve, pues, ¿qué te voy a decir yo a ti? Sí, ¿no? Entonces estás como sufriendo por no tener agua en un lugar donde hay abundancia, que creo que de hecho pues también lo platicábamos un poco. Chiapas es un poco eso, ¿no? O sea, es la riqueza absoluta y la pobreza en la riqueza y esa es una situación bastante fascinante, ¿no? No sé cómo lo vivas tú desde ahí. Sí, creo que es un poco complicado, pero realmente esto de la captación de agua yo lo veo también en las comunidades, justo lo que dices. Bueno, al menos mis abuelos lo hacían, que de repente ponían ahí, ¿no? Armaban su espacio y ponían unas tinajas grandes, y entonces no había agua y sabían que de ahí iban a poder servirse, ¿no? Y bueno,
como anteriormente también, pues nuestro medio ambiente no estaba tan contaminado, de hecho hasta se bebía ese agua, ¿no? Sí. Entonces era como, no había necesidad de hervirla, no había necesidad de como esta parte, y lo recuerdo mucho porque mis abuelos tenían unos cántaros en donde almacenaban agua para beber y aparte agua para uso Para bañarse y doméstico, todo. ajá, y para lo que se necesite. Pero justo es eso, o sea, que es que no hay pobreza, simplemente yo creo que la mentalidad está ahorita como un poco bloqueada y tal vez un poco manipulada en el sentido de pues que tal vez nos lo hemos ido creyendo de somos pobres, pero en realidad tenemos una gran riqueza a nuestro alrededor. O sea, solo hablándote con esto de unas papas recién cortadas, ¿no? Y luego, por ejemplo, nosotros en San Juan Chamula, si has visto los trajes regionales, por ejemplo, el traje de la mujer y del hombre es a base de lana de borrego. Son las faldas, estas Ajá, peludas, exacto, impresionantes. estas peludas, como se conocen fuera de, y que también, o sea, es una gran riqueza y para nosotros, por ejemplo, los borregos son sagrados, no se comen, pero se cuidan bastante justo para eso, porque nos proveen en esta parte de la vestimenta, ¿no? Entonces, es que hay una gran riqueza y creo que eso es lo que también buscamos para ir cambiando como estos pensares y estos sentires de nuestras comunidades. Sí, totalmente. Y como dices, ¿no? En el seno de la abundancia, muchas veces cosas como yo lo veo relacionado con mi trabajo del agua, o sea, esto de que ya lo están haciendo, o sea, ya se sabía hacer estas cosas de cosechar el agua, de vivir y de alimentarte bien a partir de lo que está como rodeando el solar y la casa. Y cómo estas cosas hay que defenderlas y como redignificarlas y volverlas como a retomar, como decir, oye, esto es la dirección. Sí, creo que es eso, ¿no? Volverlas a retomar, porque ya existían de diferentes maneras o se proyectaban de diferentes formas, pero ya estaban. Lo único que se necesita es eso, como de volver a ponerlo ahí, a plantearlo, para que la gente se dé cuenta que de esta manera, aparte, pues si nos vamos con el cuidado del medio ambiente, o sea, ayudas muchísimo para esto, ¿no? Sí, Y claro. ahorita con todo esto del cambio climático y todo el mundo se queja, hay mucho calor, no sé, o sea, como no hay agua, muchas cosas que yo creo que poniendo estos granitos de arena podemos ir cambiando pensares y creo que también podemos ir como, no sé, recuperando toda esta gran riqueza que en algún momento teníamos y que ahora se está perdiendo. Oye, y en tu caso que estás agarrando como una cocina poco conocida, la chapaneca, y menos conocida aún Sí. la indígena de Chiapas, al traer eso al mundo y lograr como pues enseñarlo así con una trayectoria como de mucho logro en la cocina, ¿te sientes como una embajadora de ese mensaje o cómo te sientes tú? Híjole, no sé si una embajadora, pero me gusta saber que la gastronomía chiapaneca está hablando, ¿no? Y más desde Sí. los pueblos. Me gusta saber que es una mujer. Otro tema grande. Sí, exacto, y que es indígena. Entonces, eso más bien no lo veo como embajadora, pero sí estoy muy inspirada y estoy muy motivada como a estar haciendo estas cosas que ya no soy la única, entonces veo a las generaciones, por ejemplo, a las jóvenes ahora que ya empiezan como a buscar, ¿no? Estas puertas para poder impulsar otros proyectos, no solamente gastronómicos, sino de diferentes maneras, pero eso es lo que me da gusto, ¿no? De que pueda ser mujer indígena y luego del estado que hablábamos, ¿no? De Chiapas. De Chiapas, de uno de los estados más pobres y como de los que turísticamente es bastante bueno, pero... Pero solo un par de puntos, Exacto. O sea, nadie se mete al interior. Ajá, pero justo es eso, ¿no? De que estén hablando del estado de Chiapas y estén hablando de San Juan Chamula, pues yo creo que eso para mí es más que me llena muchísimo y muy agradecida con ello. Qué Sí. chido. Sí. ¿Y qué dice la gente con referente a tu proyecto?
O sea, ¿alguien te ha tomado como loco o algo con esto del agua? Pues a veces sí, pero yo creo que en general más bien es lo contrario, porque es algo en cierto sentido tan obvio, ¿no? O sea, nos cae agua del cielo, estamos, o sea, el proyecto se fundó en los alrededores de la Ciudad de México, en colonias como muchas muy marginadas, que tienen muchos problemas de todo, ¿no? De infraestructura pública, de iluminación, de transporte, o sea, son comunidades muy castigadas en muchos casos y mucho de lo que sufren es lo del agua, porque no les llega y la pipa y a veces abren y les sale café el agua, pero les está cayendo agua del cielo y hay una cosa ahí que una vez que empiezas a trabajar con eso, tal vez nos tiran a veces de locos al principio, pero muy rápidamente yo creo que la gente más bien pasa a decir, qué obvio. Pues sí, ¿cómo no? ¿Qué otra cosa hacer? No son dos puntos que se conectan fácilmente, ¿no? Entonces, yo creo que más que tirarnos de loco, ha habido resistencia por parte como de, pues como de las paradigmas de manejo de agua como más convencionales, ¿no? O sea, hay como mucho idea o había mucha idea ya de como un tipo de ingeniería de mediados del siglo XX de que la solución siempre es haz un pozo o una presa, Sí. entuba el agua, pone una planta de tratamiento y que el tubo llegue a todas las casas y ahí se acabó el problema. Y cualquier cosa que rompa un poco con ese esquema lo ven con mucho escepticismo. Pero yo creo que lo que está pasando es que hay, o sea, ese tipo de sistema de agua tiene muchos contextos donde funciona muy bien y es muy eficiente, pero hay otros donde no. Y creo que tú lo sabrías bien, o sea, comunidades dispersas en los cerros, en lugares montañosos, que tienes pueblitos que hay unas rancherías por allá y luego hay una parte del pueblo acá y otra acá Claro. y están ese tipo de sistema de abasto de agua no siempre es apropiado, o sea, no siempre funciona por muchas cosas, a veces nada más geográficas. Y entonces hay resistencia, pero también hay una necesidad de propuestas. Y entonces mucho yo creo que de nuestro trabajo no solo es como poner sistemas de captación de lluvia, sino buscar que abramos más la mente a la hora de pensar cómo podemos abastecernos de agua. Y toca con muchas de las cosas que dices, ¿no? O sea, cómo salimos de la pobreza. Dicen, bueno, pues pone una maquila y que la gente se ponga a trabajar ahí como en un tornillo 12 horas al día porque eso es salir de la pobreza. Y de repente puedes decir, bueno, pues tal vez hay otras maneras de salir de la pobreza que no te metan en ese modelo, ¿no? Y eso a mí me interesa, ¿no? O sea, cómo buscamos en el fondo como el bienestar, ¿no? Especialmente en un país tan rico como el nuestro, porque Chiapas es ejemplo, pero aplica para todo México, un país riquísimo, que tenemos de todo y que sin embargo tenemos mucha pobreza, pero es como por no saberle dar la vuelta a lo que tenemos y tal vez aspirar a algo que no es lo que nos nace de verdad. No sé, seguro tú tendrás más que decir. Pues yo creo que no hemos sabido cómo manejarlo. Es que no sabré decirte ahorita cuál sería la palabra, pero yo siempre he pensado que Chiapas podría ser hasta incluso uno de los estados más ricos ¿Sí? del país y se podría sustentar solo, sin problema. Pero justo esto, ¿no? Ir cambiando como este sentir y bueno, pero para eso falta mucho, entonces no. Yo no sé si lo veas, yo veo un poco como que en México hay un tema y en el mundo en general de que tenemos el potencial pero nos lo apachurramos o no dejamos que fluya ese potencial y me pregunto si tú vives algo así también como un poco más desde el lado de ser mujer en un pueblo que, y yo no lo conozco tanto y espero no equivocarme del todo, pero la reputación un poco en Chiapas, que es un espacio donde las mujeres es difícil que puedan salir y como tomar su espacio público político en el pueblo, ¿no? No sé si es tu experiencia y si sí, pues doble éxito de tu parte de estar ahí saliendo representando. Gracias. Sí, de hecho, justo esa es la parte de la cultura chiapaneca, o bueno, de los altos de Chiapas, en donde las mujeres es muy difícil que puedan tener voz y voto y que puedan decidir por ellas solas. De hecho, siempre hay un hombre decidiendo por ellas. Y creo que es la parte en la que, pues justo, ¿no? Lo que tú dices, hemos demostrado y lo he demostrado a que no necesariamente tenemos que seguir
deseos o, o incluso los mandatos de los hombres para poder hacer las cosas. Sí nos cuesta más, eso sí es muy cierto. De hecho, a mí se me cerraron las puertas varias veces por el simple hecho de ser indígena, pero independientemente de eso, el saber, ¿no? Lo que te compartí hace ratito, de que se está escuchando y que hemos salido, y hablo en colectivo de hemos porque puedo ser yo la cabeza del proyecto, pero hay muchas personas alrededor que han estado impulsando, apoyándonos, trabajando. Por ejemplo, ahorita tengo un equipo de puras niñas, de puras mujeres, y todas vienen de pueblos indígenas. Entonces, el saber que podemos abrirles espacios para poderlas motivar y que también las motivemos a terminar escuela, a terminar una carrera, o apoyarlas a que, porque ellas salen de la comunidad o del pueblo para llegar a la ciudad y poder seguir estudiando. Entonces, como esta manera de poderlas motivar, y que no está mal, y que al contrario, y también el saber que independientemente de que vengan de los pueblos, motivarlas a que no se olviden de sus raíces, y que es muy importante y que deberían estar orgullosas de todo, ¿no? Lo que este proceso de la mujer y de lo que están pasando ahorita con esta revolución, si le podemos llamar, en donde cada una empieza a tomar su propio camino, sus propias decisiones y lo que quiere ser en una vida futura. Pues qué gusto ha sido platicar contigo, Claudia, de verdad. Muchísimas gracias por compartir pues, esta sensibilidad tan roots, tan real, ¿no? Y que te ha llevado a este lugar. Ya me toca comer en tu restaurante. Sí, por favor, te esperamos. No, sí, es un gusto también saber que pues hay personas, ¿no? Lo vemos dentro de la comunidad, pero fuera de la comunidad, en las ciudades, que están haciendo cosas diferentes y que están haciendo cosas conscientes para las demás comunidades. Pues eso está, bueno, al menos yo lo agradezco muchísimo, que sigan pensando en estas comunidades que a veces no tienen las posibilidades o no se dan las posibilidades de poder tener ciertas cosas, y pues lo agradezco que alguien llegue y los motive y de repente los ande como moviendo, y pues es un gusto poder platicar contigo. Igualmente, Claudia, qué gusto, ¿eh? Y muchas gracias. Gracias a ti.